Muy buenos días, queridos amigos, damas y caballeros que nos siguen cada 2 semanas desde la Recoba del Cielo Promontera. Estamos en el mercado Nuestra Señora de África, como ustedes saben, y hoy vamos a ir muy deprisa porque tenemos dos invitados de excepción. Como siempre, doy la bienvenida a mi compañera Norma González Cabrera. Buenos días. Tenemos un programa hoy de categoría, ¿eh? Siempre son de lujo, pero hoy tiene un matiz muy de lujo. Y muy profundo lo que vamos a tratar hoy. Bueno, pues ya paso a presentar a nuestro invitado, que es Francisco Martínez Peña Aranda. Francisco, encantado que estés con nosotros. Bienvenido a Canarias. Ahora nos vas a contar que ya estuviste aquí ayer. Muy agradecido por vuestro programa, enhorabuena por este programa tan libre, un espacio de libertad para opinar sin censura y para decir lo que hay que decir. Y nada, y muy agradecido por que me deis voz. Pues nosotros te agradecemos que seas tan luchador, tan valiente y que estés con nosotros. Y paso a la primera pregunta y le digo a Norma, en cuanto tú quieras, intervienes, preguntas, porque tenemos que hacerlo muy dinámico. Perfecto. Bueno, sabemos, Francisco está con nosotros porque él está en la lucha, en un frente complicado, y vamos a hablar del primer frente, que tiene que ver con la visita que hiciste ayer al Parlamento de Canarias. Estuviste invitado por el Grupo Vox para que expresaras, para que hablaras de una ponencia. Cuéntanos, yo no voy a hacer ninguna introducción, directamente tú. ¿Qué comentaste, qué hablaste y qué presentaste ayer en el Parlamento de Canarias? Bueno, el tema de la ponencia es sobre la pobreza infantil. Y me invitaron para hablar sobre este tema. Claro, yo voy completamente contracorriente porque mi forma de ver las cosas es diferente y creo que tengo derecho a expresarla. La pobreza infantil se trata desde todos los estamentos internacionales, de la ONU, de la Comunidad Europea, de todas las administraciones estatales y gubernamentales de Europa y de España y de todo a nivel en Occidente. Se trata de un modo, desde mi punto de vista, equivocado, porque se considera que hay niños pobres y el niño no es pobre. El niño no se le puede considerar un individuo separado de su familia. Es un matiz muy importante. Sí, y me gusta mucho. Entonces, el niño no puede ser pobre, ¿por qué? Porque no puede ser rico. Un niño no puede trabajar para dejar de ser pobre, ni puede echar a la lotería, ni comprar acciones, ni tener propiedades. No puede ser rico, por lo tanto, no puede ser pobre, porque son conceptos que necesitan el uno del otro para tener sentido. Sin la palabra pobre no existe la palabra rico, igual que no existe la palabra luz sin oscuridad. Son palabras que se sostienen la una a la otra, son conceptos binarios. Entonces, para que un niño sea pobre tiene que tener la posibilidad de ser rico. Y que sobre todo que tener la voluntad, poder decidir. No puede decidirlo, ni puede tener nada porque no es legal. Claro, y porque no puede... Si no es legal que sea rico, no es legal que sea pobre. Y dices tú, ¿qué sentido tiene lo que estás diciendo, Francisco? Pues es muy sencillo. En un mundo donde todos tuviéramos lo mismo, no existiría la palabra rico ni pobre. Entonces estas dos palabras se sostienen la una a la otra. Entonces, ¿cuál es la realidad? Hay que desenmascarar esto porque es un concepto que nos han introducido, nos han metido en la cabeza, pobreza infantil en todos los memorándums, en todos los documentos. Al final no lo hemos creído. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la pregunta? Pues muy sencillo. Quien es pobre o quien es rico es su familia, no el niño. El niño no es un individuo desgajado de su familia, está insertado en una familia. Entonces, a quien hay que ayudar es a la familia, no al niño como individuo independiente de su familia. Y a quien hay que apoyar. Si una familia tiene problemas económicos, hay que apoyar a la familia, no coger al niño y sacarlo de ahí, desarraigarlo, desgajarlo. Eso es una política equivocada y además inhumana. Solamente se debe extraer al niño de su entorno familiar cuando hay casos graves, cuando hay un caso de desamparo real, cuando hay, droga en la familia, peligro para la vida y la salud del niño, violencia extrema. Pero si hay un problema de paro,
hay que ayudar a los padres a que encuentren un trabajo. Si hay un problema que la familia está desestructurada, pues habrá que aportar ahí a los servicios sociales un psicólogo o una ayuda, no sé, si los niños no pueden ir porque no tienen transporte al cole, habrá que ayudarles a que vayan. O sea, es evidente lo que nos estás diciendo. Hay que ayudar a la familia. Que el niño, el menor, el pequeño, es en todo caso víctima o se ve favorecido por una buena situación familiar o por el contrario es víctima de esa mala... Esa carencia. O sea, la carencia no la tiene él, la carencia la tiene su familia. Entonces la política debe estar encaminada a hacer familias fuertes y aquellas que sean vulnerables, que sean débiles, pues hay que apoyarlas. Esa es la misión de la sociedad, es decir, a los más débiles tenemos que protegerlos, a los ancianos, a los niños, pero el niño ¿dónde? En su entorno familiar. Y ese es el mensaje que yo he trasladado. Algunos estaban con los ojos como platos, pero como escucha, diciendo... tenemos que ir muy ¿Qué deprisa. dice este tío? ¿Por qué este enfoque que hace? A ver. ¿Por qué lo expones? Porque hemos hablado de los servicios sociales, Sí. porque expones esto por algo, ¿no? Exactamente. Hombre, pongo esto porque considero que las políticas que se están actuando son incorrectas. En relación a los servicios sociales. En relación a todo, al enfoque que se le está dando a buscar una solución. O sea, aquí hay un problema. Y el problema, vemos las consecuencias. Vemos el sufrimiento, la gente que tiene... O sea, los niños que no estudian, que no tienen dinero... Pero hay que abordar el problema, como digo yo, al enfermo no le podemos curar los síntomas, tenemos que curarle la enfermedad. Tú tienes una enfermedad, tienes unos granitos que te salen aquí, no te los tienes que curar con una crema, tienes que hacerte un análisis de sangre a ver qué es lo que te pasa, cuál es la enfermedad de fondo. Entonces aquí se están abordando las consecuencias, pero no las causas. Y la causa, desde mi punto de vista, y por eso lo he dicho, que voy contracorriente, pero allí todos estaban con los ojos como platos, diciendo, ¿qué dice este tío de que la pobreza infantil no existe? Pues sí, pues no existe, quiero decir que se está enfocando mal el problema, es lo que he querido decir. Francisco. El problema está en la familia, y esa es la enfermedad que hay que resolver. Hacer familias fuertes es lo que hará una sociedad sana, una sociedad donde no haya problemas de todo tipo, de educación, de dinero y de todo, porque la familia es la clave y la solución. ¿Qué ibas a comentar? Sí, Francisco, tú hablas de la familia, pero yo, por ejemplo, soy una madre divorciada Sí. que se quedó con una menor a su cargo. Sí. Pero gracias a Dios tengo un trabajo que me permitió salir adelante. Pero si yo no hubiera tenido la suerte, te digo la suerte porque parece que hoy tener un trabajo es una suerte, Sí. no hubiera podido mantener a mi hija, porque ahora... Y además te lo voy a decir a boca llena, ¿por qué se están robando a los niños de las mujeres que no tienen recursos? En vez de ayudar a la mujer, porque no hablemos de familia, tú a veces por cosas de la vida te puedes divorciar o al padre que se quede con los hijos. O te quedas viuda. Exacto, perfecto. Y entonces papá Estado, en vez de ayudarte, lo que hace es que entra a las 3 de la mañana, se lleva a tu hijo o se lo lleva del colegio, que son familias vulnerables que no se pueden defender, que además yo creo que ellos ya saben quiénes son las próximas víctimas, porque además no están avaladas por una orden de un juez. Simplemente una serie de técnicos de asuntos sociales se llevan a tus hijos. Eso es un robo. Deja que conteste. Se le ha dado mucha fuerza y mucha autoridad al Ejecutivo. Es decir, se le ha dicho que un informe de los servicios sociales, de un estamento que forma parte del Ejecutivo, pues es tan vinculante como que decide un señor o una señora, dice, exprópiese el niño, exprópiese, y ya está, y te lo quitan sin más defensa, sin derecho a la defensa, sin pruebas, sin argumentos, por causas arbitrarias. Y claro, ven los casos vulnerables, aquellas mujeres que están solas por circunstancias de lo que sea, de separación o de abandono, que el marido o la pareja las ha dejado solas, o por viudez, lo que sea. El caso es que ven los casos muy vulnerables y ahí dicen, aquí hay una presa ideal para llevarse a la criatura sin ningún tipo de garantía. Por eso lo que tú has dicho es muy importante, Norma. Deberíamos de devolver la autoridad a los jueces, porque ahí tenemos derechos procesales, ahí hay una presunción de inocencia, no sé, o sea, hay una peritación que el juez puede pedir,
de si realmente esas personas no están capacitadas para cuidar a los niños, o sí o no. Hay un derecho a la defensa, hay una presunción de inocencia, hay una defensa y unos argumentos y unas razones, y la neutralidad del juez, y eso deberíamos de devolverlo a los jueces. No puede ser que en situaciones de riesgo reales o inventadas pueda cualquier ejecutivo decidir sobre la demolición de una familia y la sustracción de los niños, que como tú has dicho son auténticos robos. ¿Cuánto se da a los centros de menores tutelados por cada niño tutelado? Bueno, eso es otro tema ya sangrante. O sea, se están subcontratando a empresas privadas, con lo cual se produce un conflicto de intereses. O sea, hay empresas privadas que se dedican a la tutela de los niños. Cuanto más niños tengan, porque eso es un negocio, cuanto más niños tengan, más ganan. Y les dan pues 3 o 4.000 euros por niño. Con 3 o 4.000 euros vive una familia entera. Mensuales, ¿eh? Mensuales. Sí, sí. Yo es que le sigo mucho este tema en las redes, el tema de Gaia y todo eso. Con 3 o 4.000 euros vive la familia entera. Mensuales, como ha dicho Jesús. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Que se lo dan a esas empresas, ahí se están haciendo unos negocios estratosféricos. Imaginemos una familia de 3 niños que le quitan a la mamá, pues 3 por 4, 12.000 euros todos los meses. Mira si hay dinero ahí para ayudar a esa mamá a que salga adelante, que a lo mejor se ha quedado sin trabajo, o que tiene una situación de vulnerabilidad concreta. O salud mental, que tampoco sea, estamos atendidos. Cuando- Tiene salud mental, pues habrá que ayudarle. Exacto. Habrá que buscar soluciones. Dado Mira si que hay hay- dinero ahí para buscar soluciones. Dado que hay dinero para eso, debía ese dinero destinarse Claro. a ayudar a esa familia para no romperla. Claro, por eso es un negocio de dimensiones estratosféricas y eso hay que denunciarlo. supuesto. Luego los servicios sociales se supone que están para proteger a esas criaturas. Y estamos viendo en los periódicos de toda España, en Álava, en Baleares, en Andalucía, en Valencia, los casos que hay de que esas criaturas están siendo prostituidos, Sí. violados, violaciones grupales. Sí, sí, sí. Gente, o sea, pero no es un caso, que Caso están- Noelia. Mira el caso, Caso Noelia. Las Piedras. Eso ya Caso es de Noelia, sangrante. Bueno, eso ya es un Eso crimen. ya ha lo sido que un habido crimen. detrás. Esa criatura, o sea, se la retiran a los padres. En vez de protegerla, la dejan ahí a la intemperie. La violan grupalmente. A esos muchachos no les pasa nada. Ay, pobrecitos, son menores. Esta niña se tira por una ventana, se queda en una silla de ruedas y en vez de protegerla en esa situación ya de desesperación, de depresión, en vez de ayudarla, ¿cómo solucionan el problema? La matan. Porque lo ha decidido ella. pero- Estaban los órganos vendidos, pero o sea, por un favor, negocio. pero por favor, esa criatura no tiene capacidad de decisión, está completamente hundida. Habrá que ayudarle a salir adelante. Solución, eutanasia. Bueno, y si no, el caso de Mónica Oltra, eso está judicializado. Bueno, sí. El O marido. sea, que ahora, un marido. tipo, el marido de, Qué de Mónica vergüenza. Oltra, que un tipo se meta en la cama, en la habitación, cada noche con una niña de 12 años, de 13, de 14, así durante 2 o 3 años. Una niña que está tutelada, y que ese tipo se meta y destroce a esa criatura, y que ahora, pues, que no pasa nada, que no sé lo que va a pasar con eso, pero probablemente se le condene, pero nada, va a ser algo simbólico. El daño de esa criatura es irreparable. ¿Cómo esos casos cuántos hay? Pues eso es la punta del iceberg. Miles. Esa es la punta del iceberg. Con respecto a El esto, sistema es un fracaso, el sistema ha fracasado. Y si yo lo he dicho aquí en el Parlamento Canario, Sí, sí, sí. les ha molestado, me miraban como si yo dijera cosas raras, ¿Por pero qué? está en los periódicos, no lo sé, está en los periódicos, está en las noticias. Francisco, en relación a eso, creo que has tenido alguna noticia de algo que ha comentado la SER y... Bueno, que la SER, ser o no puesto- ser. ¿Qué ha pasado realmente? No, Cuéntanos, no, cuéntanos. Sí. Ser o no ser, to be o no to be. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Me parece vergonzoso, me parece verdaderamente vergonzoso que esos se llamen periodistas, los de la SER, que hayan hecho ese titular mentiroso, rastrero, tergiversando la verdad, nada menos que el titular, quiero decirlo de memoria, para no fallar me gustaría leerlo, pero dice algo así como que la culpa que yo he dicho en el Parlamento Canario, que la culpa de la pobreza infantil la tienen los matrimonios homosexuales. O sea, ¿qué tienen que ver las churras con las merinas? O sea, que yo he dicho
que la culpa de que haya pobreza infantil la tiene el matrimonio homosexual. O sea, es una cosa que es tergiversar la verdad, una basura de noticias, un periodista que no es que esté vendido, es que ya no sabemos si es que está alquilado, porque ese ya no está vendido, está alquilado. Yo creo Y que aquí está quiero decirlo traspasado, claramente, por si me está oyendo, que sepa Qué que es un vergüenza. rastrero y me da vergüenza ajena que haya dicho ese titular. Por otra parte me ha venido muy bien, porque así mucha gente cuando lo vea, la gente que tenga sentido común, sí, me está haciendo publicidad. Yo que soy un pobre hombre modesto, que no llego a mucha gente, pues gracias a este personaje de la SER me va a dar publicidad. Y cuando la gente lea ese titular y vea que no dije nada de eso, que es que no dije nada de eso, que es un titular totalmente tergiversando la verdad, pues se darán cuenta de que la SER, pues no digo toda, pero que esa persona en concreto es un personaje abyecto. Y así se lo digo por si me está oyendo. Sí, Francisco, que sepa que no merece el título de periodista. ¿Estás en Canarias, aparte de para eso? Estoy en Canarias y me voy a quedar aquí a vivir. Ya lo he hablado con mi mujer. Con intención. No me quiero ir de aquí, no me quiero ir. ¡Ole ese Alexis, Francisco! Ha venido mi mujer que se vea conmigo bien, y estoy ya hablando con ella de no irnos. que se Muy vea bien. bien. Este libro que tengo aquí en la mano, que Sí. ustedes verán en pantalla, es el tercero de una trilogía que ha elaborado, que ha escrito nuestro invitado, Francisco Martínez. La verdad es que nos preceden. Como los tengo aquí, el primero de la trilogía es Sin paternidad no hay libertad, la tiranía del género. El segundo es La apisonadora global. Y este último, la verdad que nos precede. Digo esto porque Francisco lleva muchos años, aparte Francisco es hijo, lo puedo decir, ¿no? De 7 hijos. Sí, hombre, eso es un orgullo. Y con lo cual, Es una profesión. evidentemente la profesión de padre la conoce muy bien, está claro. Y él lleva muchos años estudiando, mirando todo lo relacionado con la célula básica de la sociedad, que es la familia. Y cuando digo la familia, me refiero a la familia de un hombre y una mujer que pueden procrear porque la naturaleza a ambos les ha permitido poder hacerlo. Y yo voy a hacer un rápido comentario. La familia es eso. Después puede haber personas que se unen, incluso de diferentes sexos, que de una forma determinada, pues bueno, hay un vínculo, podemos llamarlo familiar, pero desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista de una forma de vivir. Pero la familia la constituyen un hombre y una mujer que, como digo, pueden procrear, tienen hijos y hacen que la sociedad crezca, se desarrolla y que la sociedad sea lo que hoy es y no lo que era en la época de las cavernas, entre otras muchas cosas. Entonces, digo todo esto para acreditar que nuestro invitado Francisco sabe muy bien de lo que habla y sabe muy bien de lo que defiende en el Parlamento Canario. Has tenido hace poco una moción también en el Parlamento en Valencia. Si nos quieres adelantar un poquito sobre esto. Sí, bueno, claro, aquí en el Parlamento Canario he dicho algo a este respecto. No venía a cuento, pero como hubo alguna de las diputadas que preguntó sobre ese tema, que no venía a cuento, pero sacaron el tema y yo no eludo nunca el combate ni el debate. Sacaron el tema del matrimonio homosexual o de los diferentes tipos de familias. Y vamos a ver, lo que yo dije realmente es una verdad de perogrullo. Yo no dije que dos hombres no puedan criar a un niño. Pueden cambiarle los pañales, llevarlo al médico si le hace falta, contarle cuentos por la noche antes de dormir. Yo no digo que no puedan hacer un buen trabajo, yo no he dicho eso nunca. Yo he dicho algo muy elemental, y es que donde mejor está un niño, y eso está más que demostrado por estudios y estudios y estudios y décadas de informes y de estudios revisados por pares, de psicólogos y de sociólogos. Lo que yo he dicho es que donde está mejor un niño es con un papá y una mamá. Sí, Y he dado mi opinión. Hay gente que opina lo contrario, pero yo estoy en mi derecho. Bueno, y cada cual aporta algo. Yo estoy en mi derecho de decirlo. Y esto es una verdad de perogrullo. Es que esto no es algo que diga, qué raro, qué tipo, que este señor es un extraterrestre, un retrógrado. No. Es que eso es algo que es elemental.
Además, la Declaración Universal de los Derechos del Niño lo dice, todavía no lo han conseguido borrar, supongo que hay gente que está interesada en suprimirlo. Dice exactamente, todo niño tiene derecho a ser criado por su papá y por su mamá. Y esto es un equilibrio que está estudiado en psicología, que le da al niño la fortaleza, es el éxito de la alteridad, el éxito de la alteridad, que hace que un niño tenga un referente masculino, un referente femenino y le equilibra. ¿Que hay otras opciones? Vale, pero yo digo que la mejor opción es un papá y una mamá. No lo puedo decir, parece ser que no. No, pero además, Me miran como si fuera un monstruo. pero además además es la familia, hombre, mujer y los niños Sí. que vayan naciendo, es la fundacional del Bueno, ser humano, es decir, sí. no hubiese existido evolución si Sí. las familias iniciales se rompen. La y no hay naturaleza es sabia, continuidad. Jesús. La naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia, es así, Dios o sea, es sabio. y eso no implica que estemos, que Nada. tú estés diciendo. Yo no odio a nadie, ni estoy odio a diciendo nadie. nada. Ahí estamos, o sea, Ni que no. soy homófobo ni nada por el estilo. Mira, te voy a decir más. Hay esto no lo he contado, pero lo voy a contar hoy aquí. Hay asociaciones en Europa, conozco una en Francia concretamente, de homosexuales, con los que yo he tenido vínculos y relación con ellos, una asociación de homosexuales. Y en uno de mis libros, en el primer libro, Sin paternidad no hay libertad, en el primero de esta trilogía, hay un capítulo dedicado a ellos, a esta asociación de homosexuales, que están en contra de la adopción de niños por parejas homosexuales. La asociación, y tienen miles de socios. Esos no irán a la televisión. Pero te explicaron el motivo. Sí, claro, ellos dicen que un niño tiene derecho a tener una mamá y un papá. Y que el niño no es un derecho. El niño no es un objeto de deseo, no es un capricho. Ellos tienen su estilo de vida, viven como quieren y hacen lo que les da la gana y están en su derecho de vivir en pareja homosexual, pero saben y reconocen que ellos no tienen el derecho a utilizar a un niño como un objeto a su servicio, para darse a ellos satisfacción, para, como yo que sé, para tener ellos ese capricho de tener un bebé que no pueden tener, porque el niño no es un derecho. Cuando un niño se queda huérfano, se busca unos padres para ese niño, se busca unos padres para sustituir lo que ha perdido. Se busca padre y madre. No se busca un niño para unos padres. El niño no es un objeto de deseo, ni puede serlo, ni es un capricho, ni puede serlo. Entonces quiero decir que a esas parejas de homosexuales, a esas asociaciones, no les van a dar voz. Ni va la SER, ni este amigo mío de la SER que me ha tratado tan bien, le va a entrevistar. No, ni van a salir en La Sexta tampoco. Pero existen esas personas que son responsables y se dan cuenta de que un niño necesita un papá y una mamá. Y como no nos queda tiempo, Jesús, y yo he venido como Paco Umbral a hablar de mi libro. Yo no sé si te diste cuenta que lo enseñé en la Tú cámara. eres mi amigo, tú eres mi amigo, no como el de la SER, tú eres mi amigo. Pues vengo aquí a decir que este libro se lo recomiendo a ustedes, es el tercero de una trilogía, y hay temas muy interesantes que a mí me gustaría trasladar a la gente, que la gente lo sepa. Por ejemplo, la modificación de la ley trans en la Comunidad Valenciana. En el año 2017 se hace una ley trans en la Comunidad Valenciana que, por el arco parlamentario que en aquel momento tenía el poder, Partido Socialista, Compromís, etcétera, y esa ley se modifica 8 años después por el nuevo arco parlamentario, PP y Vox. Y en esa modificación yo he tenido el orgullo y el privilegio de participar como consultor. Con las Cortes Valencianas, yo he asesorado a las Cortes Valencianas en esa modificación de la ley. ¿Y por qué se ha hecho esa modificación? Porque era una ley injusta. Era una ley injusta. Y en este libro dedico dos capítulos a esa modificación, que es importantísimo que la gente sepa que se ha producido, la gente tiene que saberlo, y por qué se ha producido y por qué esa ley es injusta. La ley trans es injusta porque no afecta solo al colectivo trans, Jesús, Norma. Afecta a toda la sociedad. Y en el minuto que me queda voy a dar dos pinceladas para que la gente entienda por qué. Afecta a todo, afecta a la educación, a los padres que no pueden decidir la educación de sus hijos, ya que se les obliga a una visión particular, a una visión concreta, a la que tenemos todos que adherirnos de forma obligatoria. Afecta al deporte.
Resulta que un trans dice, yo soy la mujer, compite con mujeres. Con boxeo. Y en boxeo y en natación y en todo. Llega un señor con pelo en pecho y le gana el título del oro a unas chicas que llevan toda su juventud sacrificándose y entrenando. Bueno, lo hemos visto. Y se cargan el deporte femenino y el señor ese va y les gana. Y es una injusticia. Y ya hay muchas federaciones deportivas que se están dando cuenta y están regulando. Afecta a la convivencia, por ejemplo, en los colegios, donde los chicos trans, un chico trans de 17, 18 años, como yo conozco el caso, un repetidor de segundo bachiller, dice que quiere entrar en el aseo de las chicas y quiere ducharse con ellas. Y los padres protestan y las niñas protestan porque tienen su pudor, tienen su intimidad. Y este chico quiere entrar y tiene derecho por ley. Y entonces el director me llama por teléfono, el director del instituto, del colegio, dice, ¿qué hago, Francisco? Digo, pues yo qué sé, pues es que la ley le protege. Y este chico no quiere tener un aseo independiente, ni una ducha independiente que la consejería podría hacerle. No, él quiere entrar en el de las niñas, porque es la ley. Entonces todo eso hay que corregirlo. Son abusos. Yo no digo que a ese chico no haya que respetarlo y que tenga su identidad y lo que él quiera, pero no puede ser que la ley desproteja a 500 niñas y proteja a uno. Con eso, Totalmente de acuerdo. con eso tenemos que acabar porque Ya si hay no, muchos casos de eso. Y tenemos que acabar porque ya más cosas. sí. En la sanidad, etcétera. Bueno, perdona, Jesús. Como tienes previsto venir por Canarias más No, adelante, tengo pues ya- previsto no irme. O pues sea, mira, muchas gracias Te Francisco. esperamos, Francisco. Francisco Martínez Peñaranda ha estado con nosotros esta mañana. Nosotros soy fantástico, Jesús. suscribimos, yo desde luego suscribo lo que él nos ha dicho, porque aquí lo hemos defendido desde el primer programa hasta el de hoy. Así que muchas gracias por tu lucha y espero que nos veamos pronto. Nada, vosotros sois fantásticos. Y a seguir. Muy agradecido Y a por seguir. darme voz. Y desde aquí saludo al de la SEC, este tipo tan estupendo. Y también a los parlamentarios de Canarias que ayer fueron muy educados dentro de lo que yo me esperaba. Tenemos que irnos ya. Sobre Francisco. todo a la presidenta de la comisión, que fue muy educada. Y hoy la felicito porque me dejó hablar con mucha libertad, cosa que me sorprendió. En otros sitios no me han dejado hablar. Nos tenemos que ir. Nos vemos dentro de 2 minutos, 3 minutos. No se vayan. Estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por Montera. Como ustedes saben, hacemos este programa en el mercado Nuestra Señora de África, en el patio central, que es como una placita del pueblo, este patio central, y lo hacemos aquí porque el mercado Nuestra Señora de África nos favorece con esta instalación, con esta carpa, nos permite enchufar aquí todos los cables a la corriente eléctrica, nos ha puesto aquí 2 focos, en fin. El mercado Nuestra Señora de África nos da libertad absoluta para que aquí digamos lo que queramos. Si no fuera así tampoco haríamos el programa, pero ciertamente contamos con el beneplácito y con el apoyo del mercado Nuestra Señora de África, que se ha convertido ya en una institución, no solamente un mercado tradicional, sino también es una institución que ha defendido la cultura, el arte. Aquí se hacen muchas actividades que tienen que ver con el arte, la cultura, la historia, la gastronomía, en fin, 1000 cosas. Hemos tenido un invitado en la primera parte del programa. Norma y yo seguimos aquí batallando y tenemos con nosotros a otro batallador. Tenemos con nosotros a Josué González. Hola, Josué. Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Es muy probable que si seguimos hablando con Josué sin más, ustedes no sepan al principio de quién hablamos, pero si les digo que es el creador y quien maneja, difunde todo lo que hace a través de Canarias Today, pues ya saben quién es, porque Josué lleva... ¿Cuántos años llevas con esta? 5 años. 5 años, ¿no? Josué, yo públicamente le felicito y te felicito. Gracias. Porque lleva un trabajo enorme de investigación, después de la investigación, de la deducción, del análisis y después de la denuncia, el señalamiento de todo aquello que tiene que ver con todas las maldades y que detrás de la inmigración ilegal, que en Canarias pues es un problema, en España es un problema y en Europa es una ya catástrofe, ¿no? Pues, ¿cómo iniciaste este camino? ¿Cómo fue? Yo empecé cuando en el 2020 empezaron a llegar
llegada masiva de cayucos. Ya desde el 2006 yo tenía esa iniciativa de protestar contra ello, que fue cuando gobernaba Zapatero, que ahora está de moda. Y fue el récord. En el 2006 fueron 30 y pico mil, nunca se había visto una oleada igual. Después ya aflojó y en el 2020 remontó bastante. Ahí empecé pues a interesarme, ya no por el tema de los números, las llegadas, que también, sino por la gestión que había detrás, porque evidentemente esto hay que gestionarlo. Y todo lo que se gestiona lleva un dinero, lleva organizaciones que se nutren de todo esto, y ahí empecé un poco a investigar sobre ello y a poco a ir comprendiendo, porque yo también cuando empiezo yo, siempre lo he dicho, cualquier persona puede hacer lo que yo hago, yo no estoy haciendo algo que tenga una capacidad extra ni nada, seguramente mucha gente desanimada lo podría hacer hasta mucho mejor que yo. Pero bueno, como yo no veía que nadie tampoco lo hacía, pues yo empecé a investigar y he aprendido mucho, por suerte, y ahora pues tengo un conocimiento mucho más amplio que cuando empecé. Detrás de este favorecer la inmigración ilegal, hay objetivos que son claros, anexos a la Agenda 2030, es la desestabilización de Europa, el cambio de social de Europa, y en España y en Canarias en particular tú lo has ido observando. Esto no es una cuestión casual, es una cuestión, como digo, perfectamente organizada. ¿Cómo has visto esa evolución en Canarias? Coméntanos, ¿cómo has visto el crecimiento y el crecer de esas ONGs, falsas ONGs, que ganan mucho dinero con todo este asunto? Totalmente. El crecimiento canario sobre todo ha sido por el tema de los MENA, de los menores. Porque las organizaciones que llevan a los adultos casi son las mismas, que es ACSEM, la Cruz Roja, SEAR y alguna otra más. Porque eso todo lo lleva desde el gobierno de la nación. Pero aquí empezaron con 30 y pocos centros de menores y con el paso de los años estamos en más de 80. Y donde habían 3 o 4 ONG llevando el asunto, ahora hay pues como más de 16 ONG. Y estamos hablando de millones de euros que tampoco se fiscalizan demasiado, porque al final les dan en base a un criterio que ellos ponen de lo que se necesita para contratar todo el personal, para pagar alquiler del centro y demás, pero luego realmente se está encima de ellos a ver si eso que piden, eso se está invirtiendo en ellos. No hay una auditoría. No, de hecho se enriquecen. De hecho tenemos ONGs como Quórum Social que tienen propiedades, por ejemplo, un hotel rural en Gran Canaria lo compra la ONG. O sea, una ONG tiene comprando propiedades, cuando supone que tú estás para la atención que tienes que dar y poco más. Es que desde el punto de vista legal me parece sorprendente. Yo no pensé que pudieran hacerlo. No, ellos lo que no pueden es repartirse el dinero entre los directores y demás, supuestamente porque es una ONG, se supone. Pero propiedades, compras y demás, sí, lo tienen y se van enriqueciendo, y al final si pasara todo esto, que de momento vemos que no creo que pase, pero bueno, todo eso le quedaría para ellos realmente. O sea, ellos no tienen luego la obligación de darlo a nadie, ni a las instituciones, nada. Eso seguiría para ellos. Y luego el uso que ellos le quieran dar a eso, pues habría que volver a controlarlo. De hecho, para llevar a menas, compran, por ejemplo, como yo publiqué, un Jaguar. Te compras un Jaguar de segunda mano, pero un Jaguar de calidad alta, para el transporte de menores. No, para el transporte de menores te compras una furgoneta. Y siendo una ONG y sabiendo cómo está la cosa, te compras algo pues más barato, ¿no? Ante sentirse totalmente, están inmunizados, contra ellos ellos son impunes, se sienten así y por lo tanto actúan con este descaro, porque esto Totalmente. Es una actuación descarada. Y te amenazan. A mí, por ejemplo, yo he recibido muchísimos mensajes, he publicado algunos, no publico todos porque tampoco me quiero meter en un jaleo de abogados y de juicios, pues tampoco ni me interesa a mí, ni no saco nada con eso. Lo que sí hago es denunciar lo que ponen y punto. Pero ellos me escriben muchas organizaciones de las que he denunciado muchas de sus cosas con amenazas de que borre esto, borre lo otro, porque estoy cometiendo tal delito que luego no hay delito ninguno. Pero intentan intimidarte para que tú dejes de informar porque les molesta, evidentemente. Lo triste es que aunque tú le metas caña, después pero llega más al conocimiento ciudadano. Hay veces que sí, con Quórum ha pasado, que ha llegado más allá. Pero en general, bueno, por lo menos que la gente lo sepa. Yo hasta ahí puedo llegar. Yo te puedo decir que hace mucho tiempo que sigo tu página y yo me preguntaba, ¿cómo será la persona que lleva esta página? Yo me imaginaba que serías un hombre más mayor,
no sé, otro prototipo de hombre. Y yo decía, Dios, con todo lo que sube, qué peligro, qué miedo, porque aquí decir la verdad es un acto heroico. Aquí, Sí, no, al final sí, sí, el porque riesgo lo tiene. claro, aquí nosotros en el programa nos dicen, oye, pero que no tienen miedo. Y yo, claro, cuando veo lo que tú publicas, digo, ole los que hay que tener, porque estaba viendo el otro día lo que subiste de cuando vino el Papa, que hicieron allí un lavado de cemento y pusieron las literas y después las desmontaron. Digo, pero ¿cómo se puede ser tan falsos? Sí, lo hacen, de ¿Pero hecho, cómo? sabiendo hasta que se ha publicado ya, porque yo lo publiqué desde antes, pero al final da igual y muestran esas imágenes. Al final ya no solo lo del Papa, ¿no? Sino que ellos saben que esas imágenes van a dar la vuelta al mundo, porque cualquier visita al Papa al final se hace, Claro. Sí, se trata de eso. es un tema muy importante que quisiera comentar contigo, pero antes de esto, me gustaría que nos dijeras, en este momento en Canarias, ¿cuántos centros hay, tanto de menas como de mayores, o si quieres solo en Tenerife, lo que tú tengas en mente? Canarias, Tenerife, ¿cuántos hay en este momento? Pues Entre menores y... entre menores y adultos unos 95, 96 En centros. Canarias. Sí, de adultos hay menos, de adultos son más grandes. Esto en manos de 16 ONG. Dice unas 16, 20, entre adultos y menores, unas 20 por lo menos. ¿Cuántos inmigrantes, tanto adultos como jóvenes, hay ahora mismo en Canarias? ¿Número lo sabes más o menos? Pues entre menores porque ya menores siguen llegando y otros siguen cumplen la mayoría de edad. Yo creo que estamos como unos 3.000 y pico, más o menos, diría yo. Menores. Y sí, que van llegando y menores. Y adultos estaremos ahora mismo como 800, 900, más o menos, porque han llegado a 3.000 y pico, pero se van llevando a la península. Sí, de hecho, claro, hasta la visita del Papa... Si no había aquí 100.000. No, claro. Hasta la visita del Papa las raíces, Sí. normalmente los vuelos son semanales, 2, y lo que hicieron fue vuelos más cortos para retener un poco, para que cuando llegara el Papa hubiera gente. Porque si hubieran seguido el mismo ritmo, a lo mejor le llega el Papa habrían 100. Claro. Entonces lo retienen para también vender una imagen ahí, o sea, al final los utilizan. Sí, España, Sí, Canarias. sí, al fin y al cabo también es producto de para mí Un son marketing. mafias. Sí, sí, totalmente. Son Porque mafias. ONG para ti, es para todo el darle mundo, un ¿sabes? nombre de lujo. Son auténticas mafias. Hay una cosa que me gustaría que lo leí. Desaparecieron 13 menores de Lanzarote Sí, rumbo a Madrid. Y de Madrid fueron a Francia y desapareció el rastro. ¿Qué se sabe de ese tema? Es un tema escabroso. Esos son los que sabemos que han desaparecido. Exacto. Lo que no sabemos es los que han desaparecido Por supuesto. y no conocemos realmente el dato. Exactamente. Pero es que eso es mucho mayor de lo que nos Sí, parece. yo me lo Mucho más- imaginé. Es un abanico mucho mayor. claro, de hecho yo estoy haciendo una investigación que todavía no es publicado, pero estoy en ello. Y es el tema de las posibilidades de los secuestros de menores desde África que llegan aquí siendo secuestrados en origen, para facilitar que algunos pues puedan estar en un centro familiar, porque por ejemplo aquí en Santa Cruz hay uno que es como de adultos que vienen con sus menores, con sus hijos, supuesto. Y desde el 2021 2022 la Fiscalía siempre ha publicado cuántos casos hay de menores a los que se le hace la prueba de parentesco con el que supuestamente era su familiar en origen y no era el familiar en origen. De hecho, hasta no hace mucho hubo aquí una protesta de uno de ellos porque le querían quitar a la niña. Salieron a protestar todos y habían sospechas de que no era su hija, se hicieron las pruebas y no era su hija. No. Entonces, han habido cada año como unos 20 y pico, 30 y pico, hasta el 2021, creo, si no recuerdo mal, que ya la Fiscalía dejó de dar esa información, dejó de dar cuántas pruebas hacían que resultaban negativas, ¿no? Y tengo testimonios y tengo cosas que también hay una trama desde origen. O sea, realmente mala gente hay en todos lados y gente que se aproveche de eso Por supuesto, son no es mafias. no es tan oscuro pensar que está sucediendo eso. No, y Eso les sucede y cobran, lleva sucediendo. Les cobran Claro. por venir en los barcos o por dejarlos. Esto responde, quiero indicar una cosa porque a nosotros nos ve mucha gente que no está al día de muchas cosas, porque tienen sus cuestiones personales, su familia, los niños, no sé qué, no sé cuánto, y no están pendientes de muchas noticias, pero lo cierto es que, insisto en lo que decía al principio, la inmigración ilegal, así como de lo que hemos hablado al principio con nuestro invitado anterior, la aniquilación de la familia a través del aborto, a través de
de la ley trans, a través de todo este tipo de cosas que estamos hablando, a través de quitarle la patria potestad a los padres, etcétera, a través de esta política la familia no es importante. Puede venir a Europa todo el que quiera, de donde quiera y como quiera, en cualquier circunstancia, y se le tiene que favorecer, etcétera, etcétera. Eso es, con otras cosas, un proyecto de aniquilación de la Europa que conocemos. Bueno, de Occidente en general, pero particularmente de Europa. Entonces, el trabajo que está haciendo Josué es muy importante porque da luz a pequeños rincones que están a oscuras para la mayor parte de la gente. Entonces, si aquí en el programa, y hemos traído a Josué hoy, y hemos hablado de esto muchas veces, e insistimos en esto, es porque quienes están entrando de África, de la zona del Magreb, etcétera, esta gente no viene a trabajar en un porcentaje muy grande. Hay otros que sí. En el mercado hay varias personas de diferentes orígenes que están trabajando aquí. Pero hay mucha gente que no, que viene a través de un efecto llamada, a través de unas mafias que se enriquecen, porque aquí saben que van a tener la vida resuelta y porque al final van a ser esos soldados que van a terminar con Europa desde dentro. Ahí hemos comentado aquí muchos datos al respecto. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que si aquí hablamos de esto, no es porque aquí nadie piense nada en contra del extranjero, nada en contra de una persona, de una raza o de un pensamiento diferente al nuestro. No, es porque estamos protegiendo nuestra identidad, nuestra familia, nuestras mujeres, nuestra tierra, de una invasión extranjera y que en la actualidad ya está causando grandes problemas con, entre otras cosas, la violencia contra las mujeres, la violación, los apuñalamientos, etcétera, ¿no? Entonces, dicho esto, porque quiero que quede claro, porque hay gente, lo que están diciendo, bueno, tú tienes seguramente datos, ¿no? En Canarias en particular, en cuanto incide la delincuencia que protagoniza inmigración ilegal, que puede estar de paso, que ya está aquí establecida, ¿no? De hecho, en agresiones sexuales de menores, por parte de menores, en el último dato, el 51, el 48% eran cometidos los que hubieron con penetración por menores extranjeros. ¿Hablas de Canarias? En Canarias. O sea, No, eso es un dato que tenemos. El 51%. 51-49, pero vamos, que si miramos la proporcionalidad de las personas menores extranjeras con los menores españoles, Sí. pues eso es un dato que tenemos y eso es un dato que refleja una realidad que es incuestionable, porque lo tenemos ahí el dato, porque normalmente estos datos no se ponen. O sea, se pone la cantidad de delitos y demás, pero cada vez las instituciones lo que hacen es intentar ocultar los orígenes, O sea, depende de la comunidad autónoma. Cataluña, por ejemplo, ahora saca, pero Canarias, por ejemplo, tú lo vas a buscar y no tiene a lo mejor por origen ciertos delitos, sino te ponen el número y ya está. O sea, Canarias tiene 2.200.000 habitantes y inmigración aquí asentada, estamos hablando ilegal, estamos hablando de 3.800.000, 3.500, 3.800, que eso es el 0,12 o 15% de la población. Claro, pero esos son menores extranjeros no acompañados, pero luego hay menores de otros países que no solo son africanos. Sí. Bueno, pues sí, no hay más. A un porcentaje mayor, pero sigue siendo. Pero sigue siendo, claro, mucho menos, eso está claro. ¿Y el gobierno de Canarias con estos datos qué hace? Eso es nada. El gobierno de Canarias lo que hace es señalarte si dice los datos. O sea, al gobierno de Canarias esto no le importa, al gobierno de Canarias no le importa ni los canarios. O sea, el gobierno de Canarias. No, al eso final, ya lo sabemos, pues, pero eso lo sabemos también todos. por otros temas. O sea, lo sabemos cualquier persona, incluso de cualquier ideología, sabemos que el gobierno de Canarias no hace nada por nosotros. El gobierno de Canarias vende, es como Pedro Sánchez. Pedro Sánchez te dice que nuestro país va mejor. Va mejor para él. Porque tú sales a la calle, hablas con la gente, a todo el mundo no llega a fin de mes. Los alquileres no se pueden, o sea, es una locura. Se viven en otro mundo. Que cuando un político dice vamos a mejorar, es que va a mejorar su economía, no va a mejorar nada más. Eso es lo pero triste, es que entonces. esto ya son temas mayores. Esto es que tienes que ir yo como mujer con un gas en el bolso, con un spray. Ya la policía lo recomienda, hay vídeos de la Policía Nacional hablando del spray. Si llevas el spray, hemos llegado a un punto en que la policía ya te hace un vídeo
para si usas el spray, pero ¿por qué tenemos ya que normalizar llevar un spray? ¿Desde cuándo? Pero que está agotado, además en Óptica Riego está agotado. Que Entonces, cuando hablamos del aumento de la delincuencia, sin embargo, después te llegan los datos y te dicen, no, la delincuencia ha disminuido. La delincuencia ha disminuido, pero claro, ¿qué delincuencia ha disminuido? Porque tratan a las personas como si fueran estúpidas. La delincuencia que disminuye es un porcentaje que ellos hacen. O sea, si yo he cometido, pues han habido 6 violaciones y 40 pequeños hurtos, son 46 delitos, ¿no? Pero si han habido, al próximo análisis, 17 violaciones, pero resulta ser que hubieron 15 pequeños hurtos, claro, en el general ha bajado la delincuencia. Sí, claro, pero han subido las violaciones. ¿Dónde nos vamos a preocupar? ¿En las violaciones o los pequeños hurtos? ¿No? Claro, eso lo entiende cualquiera. Pero intentan no explicártelo para que la gente lo vea, porque la gente ve y lo traga. Pero no hay que analizar. De todas maneras, tu página tiene muchísimas reproducciones. Yo reenvío todo a mis amigos de otros puntos de España. Pero sí creo que hay un cambio, y te digo, porque un político hace un post y le dicen 200 comentarios y ninguno es bueno. La gente está muy enterada de lo que está pasando. Yo a veces te digo, si yo fuera ese político y yo tengo que leer lo que piensa la gente de mí, yo me borro. Te lo digo de verdad, porque la gente está muy enterada. Yo creo que ahora las redes sociales, sobre todo Telegram, que no está tan vigilada, porque en Facebook tienen la página bloqueada cada 2x3. Instagram depende. Y Telegram es como más libre. Gracias a personas como tú, Rubén Pulido, que la verdad que hace tiempo que no veo que está publicando nada, que yo creo que es uno de los analistas que más ha hecho en este país por sacar la inmigración. Me imagino que estará amenazado como todas las personas que hacen un buen trabajo de la verdad, pero bueno, animarte que sigas, que no tengas miedo, porque realmente personas como tú hacen un mundo mejor. No, te lo agradezco. A ver, yo realmente no tengo miedo, me da cuando la gente me dice qué valiente, ¿sabes? Realmente a veces lo pienso porque digo, sí, vale, yo entiendo que lo de la valentía, ¿no? Porque bueno, pero yo es que tampoco creo, ¿sabes? Que esté haciendo algo como... Yo creo que estoy mostrando una cosa, una verdad, o desde mi punto de vista considero que una verdad que se tiene que saber y que después el análisis cada uno de eso, yo tengo mi propia perspectiva. Está claro, yo estoy en contra de la inmigración ilegal, yo estoy en defensa de nuestra identidad, de nuestra patria, de la unidad nacional, o sea, yo no me voy a esconder. Es que todo lo que sea legal... Lo que tiene que la gente es ver lo que está pasando. Luego que hagan el análisis que ellos quieran. Yo no insisto que nadie piense como yo lo veo, no, pero conócelo, por lo menos, porque no se hace eso. Pero no es un acto de bondad lo que están haciendo con los inmigrantes. Una pregunta, del número de ONGs que hay en Canarias operando, esos 20 más o menos, ¿tú tienes idea o sabes qué porcentaje son locales, de gente local que ha montado el chiringuito de forma local, y cuántos son organizaciones internacionales? Bueno, no, la mayoría de organizaciones que operan aquí son nacionales. En Canarias la mayoría suelen ser de personas que residen en Canarias. Algunas no, hay algunas que tienen sede en Sevilla, sede en Barcelona, porque al final esto es una licitación y al final se puede meter cualquiera. No excluyes a que sean solo Canarias, sino al final cualquiera. Y montar una ONG tampoco es difícil. Claro, y el que tenga la mejor oferta dentro de lo que tú pides, pues se mete, es lo típico, ¿no? El concurso público. Otra cosa después gana amaños, pero ahí no lo sé. Pero la mayoría, lo que sí es verdad es que la mayoría de trabajadores con el tiempo cada vez son más inmigrantes los que trabajan dentro de las ONG, porque a fin de cuentas es lo normal. Si entendemos cómo se procesan, pues claro, si tú recibes a gente de Senegal, gente de Mali, gente de Mauritania, gente de Argelia, de Marruecos, te interesa tener a personas que sepan cómo tratar mejor con ellos, que hablen el idioma y demás. Entonces tú te vas viendo las imágenes, por ejemplo, que van sacando Cruz Roja o cualquiera, y si te fijas en los trabajadores, cada vez más trabajadores africanos, por el simple hecho. Entonces al final también están nutriendo dentro a extranjeros. Es un efecto llamada. Y aquí hay mucha gente que trabajadores sociales, que no consigue a lo mejor un trabajo, pero porque se lo están cogiendo todo esto, que esa es otra luego. Los trabajadores sociales que se necesitan aquí, por ejemplo, para dependencia y demás, no los tenemos porque muchísimos están trabajando para la inmigración. Hay muchísimos médicos, sanitarios, psicólogos, de trabajadores sociales que podrían estar cuidando a las personas mayores, a las personas enfermas, lo que necesitamos nosotros con urgencia, porque mira cómo estamos, pero sin embargo no están ahí. ¿Por qué? Porque están para la inmigración. Entonces estamos perdiendo un montón de profesionales para lo que nosotros... No, tenemos los médicos en huelga. Entonces, esa es otra, ¿no? De la gente de inmigración, ¿tienes idea de
de lo que le está costando a la sanidad, en este caso, que a la sanidad canaria? ¿Qué le está costando? ¿Tienes datos? Me refiero porque entre 3.500, 3.800 personas que vienen, probablemente muchos de ellos con enfermedades que ni siquiera conocemos. Yo me estoy acordando cuando se montó el follón que se montó por el barco ese que venía con el virus de la rata, que se lo creyeron ellos, pues fue un montaje y se pegaron. Sí. Y lo que se montó, el gilipollas aquel que se quitaba el traje, se lo ponía, no sé qué, y resulta que nos están llegando de África muchísima gente con que sin Ahora ningún se va a tipo de vacunar. control sanitario. Hoy se publicó ayer, creo que fue ayer que se publicó que iban a vacunar ahora, van a hacer una vacunación de sarampión y un par de días más a los inmigrantes cuando llegaron. O sea, bueno, Cuando llegan, porque al final son enfermedades que aquí se están casi olvidadas y que están aumentando debido a eso, es lógico. Al final, si te das a personas que tú vas a irte a África, tienes que vacunarte. Pero tú no los países africanos, muchos tienes que ir vacunado. Sí, de ciertas cosas. Al final se genera, evidentemente, problemas. Y el gasto, 20 y pico millones, más o menos, la sanidad canaria. Se gasta 20 y pico millones en la atención a los inmigrantes, seguro. Pero ¿cada cuánto tiempo es? Pues anual. Anualmente 20 y pico. O bueno, o 10, o año y medio. Es que depende de la cantidad de inmigrantes que llegan. A lo mejor en el 2020, en este año seguramente sea mucho menos. Por la cantidad que han llegado, que es bastante menos. Pero si vemos 2024, hablan 18 millones, 16 millones. Es que depende del número. Entonces, pero hay un gasto y un colapso. Todo también. ese dinero que primero no arreglamos para nada el problema que hay en África. No lo arreglamos. Claro que no, en África, más o menos, yo estuve viendo cifras, podemos estar hablando de en torno a... y hablo del África subsahariana, El África, el Magreb, el norte es otra historia. Hay en torno a 900 millones de personas en la pobreza absoluta. ¿Qué hacemos? ¿Metemos en Europa 900 millones de personas? O sea, es absurdo, ¿verdad? El problema de África se tiene que resolver en África. El problema no se puede resolver en Europa. Entonces, traemos a Europa un porcentaje muy pequeñito de la población africana, parte del cual viene porque es la quinta columna de el absoluto convencimiento del Islam de acabar con Europa. Evidentemente detrás hay otras cosas de las que no voy a entrar aquí porque ustedes no van a entender. Pero sinceramente hay otras cosas. Entonces, claro, digamos que como un martillo pilón, tú estés y nosotros también lo estamos haciendo, informemos a la población de muchos detalles para que piensen con datos. 18 millones al año en la sanidad canaria, y con esos 18 millones, ¿cómo se podía ayudar a los canarios que están pasando verdaderas necesidades? Pero igual que con las construcciones y las ampliaciones de los centros de inmigrantes, son más de 20 millones por un lado, Sí, va a más de 20 preguntar millones eso, por lo el de la otro. vivienda. Es una El barbaridad. terreno público, militar, o sea, al final es indignante porque es que dices tú, pero vamos a ver, tenemos un problema de vivienda, dice que no se puede construir viviendas, pero mira las obras que hay, y rápidas, para todo este tipo de historias. Y de hecho, una cosa que te quiero comentar sobre el tema de la pobreza en África, además, también hay un relato que es bastante falso sobre la pobreza en África generalizada. África tiene zonas muy pobres. Y otras muy ricas. Pero hay gente que viene aquí Sí, sí, que, sí. o sea, yo he visto testimonios publicados por ellos mismos, africanos, que han dicho que la primera vez que vieron una persona durmiendo en la calle, pidiendo comida en la calle, fue aquí en Europa. O sea, nosotros tenemos la mentalidad de que esa persona vino como de una desgracia brutal donde todo es como cabañas de paja, ¿no? Y no O sea, está en guerra. Ni esa persona ha pasado una necesidad. De hecho, muchos de ellos, pues yo sigo mucho detrás vídeos y demás cuentas para informarme. Ya. Vemos cómo se ríen incluso de cuando les dan de comer aquí en el centro, la comida que les dan, otros hacen vídeos riéndose de lo que comen en Europa, como en África comíamos mejor. Sí. Entonces también hay un relato y la gente que viene es gente que tiene dinero, que es clase media alta en África, porque una persona con 2.000, 3.000 euros que le tiene que pagar una mafia por venir aquí, al cambio en su moneda, en su país, son un dineral. El pobre realmente no sale de ahí. Bueno, pues seguimos ahora en la tercera parte del programa. Estamos enseguida con ustedes. Volvemos en 2-3 minutitos. Gracias por estar ahí. Bueno, estamos de vuelta con ustedes, queridos amigos, seguidores desde la Recoba del Cielo por Montera. Como ustedes saben, estamos en el mercado Nuestra Señora de África. Siempre digo rápidamente, compren ustedes todo lo que puedan en el comercio local. Paguen todo lo que puedan en efectivo, porque tenemos que proteger el dinero en efectivo. Si nos quita el dinero en efectivo, que es lo que pretenden estos que han organizado el asunto de la Agenda 2030,
estamos en manos de los bancos centrales y estamos en manos de los oligarcas, que son el 99,99 delincuentes, de libro, delincuentes. Por lo tanto, paguemos en efectivo y compremos en el mercado Nuestra Señora de África y en los comercios locales. Bueno, estamos con Josué hablando de la inmigración ilegal en términos generales, lo que supone, y estabas comentando al finalizar la segunda parte del programa que efectivamente, estoy de acuerdo contigo, hay una equivocación por parte de la gente, una visión distorsionada de lo que es África en cuanto a la gente que viene. Y efectivamente yo quiero hacer un apunte y ya continúas tú, dos cuestiones. Por un lado, tenemos que diferenciar el África del Norte, todo el Magreb, toda el África mediterránea que es musulmana, pero es que del subsáhara para abajo prácticamente el Islam ocupa por lo menos el 80% de la población. Toda esta gente, todos estos, cuando se va a por el infiel, todos se unen, todos se cogen del brazo y vamos todos a por ella. Y nosotros somos el infiel. Es decir, la Europa cristiana es el infiel para el Islam. Entonces, la inmensa mayoría de la gente que está entrando en Europa, desde África y desde Asia, porque también vienen de Siria, también vienen de Pakistán, de Afganistán está también, pero menos cantidad de gente. Aquí a Europa, perdón, a Canarias, fundamentalmente lo que vienen son gente de Marruecos y gente del Subsahara, ¿no? Entonces, no sé si has podido observar en tus comentarios, porque sé que has hablado con muchos de los inmigrantes, has entrevistado y tal, esa es su convencimiento musulmán, sí, claro. Y que Europa es Europa y nosotros somos musulmanes y Alá es grande y punto. Y lo demás, ellos tenemos declaraciones donde consideran que Canarias es su tierra porque Canarias está en África y África es de ellos. Entonces, al final, esa es la mentalidad, que no es que tengan todos, pero se extiende y se sabe. O sea, de hecho, no es una cosa que pueda pensar alguien como es lo que hay. Su convencimiento religioso lo tienen como lo teníamos nosotros en su momento, como pueblo. Sí. Nosotros hemos perdido, nos han hecho perder toda nuestra identidad. Nos la han hecho perder. Ellos no. Entonces, cuando vemos porque vienen aquí y practican su cultura aquí y no se adaptan a la nuestra, yo siempre he dicho una cosa, digo, es que eso es imposible que pase si una persona cree y está convencida en su cultura y en su identidad, que es lo que yo también estoy convencido. O sea, si yo me fuera a vivir a Japón, por ejemplo, yo respetaría la cultura y las leyes de Japón. No te queda pero otra. Yo en mi casa, y si tuviera hijos, le enseñaría que sepa el castellano, le hablaría de España, le enseñaría la gastronomía de su país, de sus antepasados. ¿Por qué? Porque yo creo en mi identidad y quiero que mis hijos también sepan de dónde vienen, respetando las leyes del país y demás. Y yo entiendo que las personas que vienen aquí de otras culturas, al final también hagan lo mismo porque creen en su identidad, en su pasado y en sus orígenes, lo cual me parece bien. Me parece bien, porque yo también lo pido para que el problema es cuando nosotros perdemos ese pensamiento y cedemos y abrimos las puertas y que nos llegue un montón de gente que sí tiene ese pensamiento. ¿Qué va a pasar? En matemática. ¿Y qué te parece? ¿Qué va a pasar? Que vamos a ser sustituidos. ¿Qué te parece? Es el proyecto. El reemplazo. Sencillo, ¿no? Yo te quiero preguntar como mujer y el Islam, ¿cómo las mujeres pueden defender esa cultura? Cuando nosotros en el Islam, la mujer totalmente es un objeto, se permiten las bodas con niñas, somos mercancía, no tenemos poder de decisión. ¿No te parece un poco ridículo que las mujeres en las redes te insulten y te digan porque eres mala persona, porque no los acoges? Porque es una hipocresía. Porque al final cualquier mínima cosita que diga aquí alguien es de un machismo atroz, impresionante, brutal. ¿En qué siglo vivimos? ¿No? Pero sin embargo, cuando ves lo que hace el Islam y lo que profesa el Islam con la mujer, simplemente porque lo que están haciendo es un poco darle la vuelta a la tortilla. Es como que no es que se imponga a la mujer, no, es que la mujer voluntariamente quiere llevar esas prendas. Entonces, si tú estás en contra de que las lleven, estás siendo como machista, porque no dejas que la mujer haga porque yo he visto ese discurso. Los vídeos de se ponen el pañuelo porque voluntariamente, que yo no digo que porque voluntariamente, porque crean. Habrá alguna que lo querrá llevar. El origen del que lleven esa prenda, el motivo, el fundamento, es a lo que tenemos que ir.
porque ese fundamento lo aceptamos. Porque Y si vender a las un poco, niñas. ¿por qué lo llevan? ¿Por qué llevan esa vestimenta? No, ¿En y qué se ven- fundamenta eso? Claro. Miren el origen de por qué se fundamenta, por qué van así, y miremos si eso es lo que queremos, tanto feminismo que se alardea, o si hay Sí. que criticarlo. Pero no, porque al final la gente acaba siendo manipulada por los de siempre, Que yo para no que creo sigan que- su discurso y convenzan a los demás de que no, que el chungo, el malo, es el que se opone a esto. No. Pero es que eso no es bondad, o sea, yo he visto los vídeos de las bodas de las niñas, que además Jesús es uno de los primeros que empezó a subirlas en redes, las niñas llorando, agarrándose, tapadas de arriba hasta abajo, pero eso no es una religión, eso es una panda locos que han inventado yo no sé, un sistema donde ellos hacen y deshacen con las mujeres y las niñas lo que les da la gana. Eso, yo No, creo que eso no es una para mí, religión. personalmente, lo que pasa en Pakistán, lo que pasa allí, lo criticaré, me parece denigrante y creo que alguien tendría que hacer algo. Pero eso ya es un tema que a mí lo que me preocupa es que no pase aquí. Pero es que nos tratan a nosotros O sea, eso es lo que como me si preocupa. fuéramos, porque aparte de violarte, es que te destrozan, porque las cueradas que te dan cuando violan a alguna mujer, lo hemos visto. Sí, el último fue uno que entró a una clínica a paliativos y violó a una enferma en estado Sí. terminal. Bueno, o sea, ese es tipo- que vamos a ver, hay que poner un tope, Hay un tema que no hemos tocado, hay que poner topes en la Sí. vida. que no hemos tocado, que tiene que ver con lo que está diciendo Norma. Me refiero al tipo de individuo que viene en un porcentaje determinado y que es verdaderamente un peligro y un ¿Qué problema mente? grave. ¿Qué ¿Y cuál mente es esa? ¿Y cuál es? Y que tiene que ver también, y sí me gustaría que tú nos dijeras qué experiencia tienes en este sentido, ¿no? Vamos a ver, en África en general tiene conflictos en muchos lugares. En África hay muchísimos hombres armados, jóvenes, que están en conflictos en los que hay se cometen verdaderas cosas terribles, ¿no? O como por ejemplo la matanza de cristianos que se está dando no solamente en Nigeria, también se está dando en Malí, también se está dando en el Congo, en la República del Congo y en Sudán, por ejemplo, ¿no? Estos son países que se han musulmanes radicalizados, donde hay unos grupos de yihadistas, vamos a llamarlo por decirlo, que son sencillamente grandes delincuentes que manejan tráfico de muchas cosas y imponen su ley a base de sangre y están pues y matando a cristianos que son los que no se pliegan porque son cristianos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta gente? Y nos preguntamos, ¿por qué nos encontramos ciertos individuos, por ejemplo, marroquíes, o gente el otro día, un sudanés en el reino, creo que fue en Belfast, ¿no? En Belfast. Estuvo ahí hablando con la gente de Nielsen y estaba cortándole la cara y lo quería degollar, ahí como si estuviese con un borrego, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay un número muy elevado de hombres que vienen de una violencia brutal, Claro. desde que lo parieron. De las cárceles del cumpleaños de... No, de las cárceles y del pueblo y del barrio Del día a día. y de la guerra y de la ¿tú Sí, imagínate? porque lo que viene aquí no es normal, ¿eh? Claro, entonces esa gente viene aquí Eso no es normal. y delinque, o sencillamente se le cruzan los cables y un tío le ha mirado mal allí, va por él y lo revienta. Tú dices, ¿y por qué está pasando eso? Porque hay un número muy preocupante de hombres en edad militar, gente joven, que viene con esa violencia extrema a la que tu vida le importa un comino y vienen y le ejercen aquí. Eso, porque tú estás hablando de que eso para ellos, para nosotros no, pero para ellos es el día a día en ciertos países. Hay niños de la guerra hay en esos países. Sí. De hecho, un maliense hace años, hace a lo mejor 2 o 3 años, en una entrevista que le hicieron en un medio local de aquí, dijo que él había sido niño de la guerra. Entonces estamos hablando de que con 14 años tenía, o 15 años, supuestamente. Qué pena. Pero claro, también. está en un colegio, entonces tú coges a un niño que viene del ser un niño de la guerra Claro. y lo metes en un colegio donde ese niño a lo mejor ha degollado, ha matado a 4 personas, lo metes con unos niños que están buscando Pokémon con una aplicación. Claro, en efecto. ¿Tú me entiendes? En efecto. Entonces, al final está generando un serio problema. El problema aquí ya no es yo siempre digo lo mismo, si se están lo que esté pasando ahí, lo que no esté pasando aquí. Lo que tiene que haber es un control, porque esto es un tema de seguridad nacional. Esto ya Sí, no es un problema exacto. solo ya no cultural y también de más, sino también de seguridad. Además, lo estamos viendo. Seguridad nacional. nacional, exacto. Francia,
en Inglaterra, lo estamos viendo en cualquier país que lleve menos, donde no lo ves es en Polonia. No, ni Hungría, ni después. Ahí ves que hay un país mucho más seguro. ¿Por qué? Porque se han cuidado de todo esto. Nosotros hemos sido como la solidaridad. Suecia es un estado. Eso es Bélgica. Bélgica, por ejemplo, eso es un estado fallido. Totalmente ya. Eso está, Bruselas está mantenido porque Bruselas tiene ahí el Parlamento y eso está ahí blindado. Pero de ahí para afuera. Bueno, el famoso barrio de Molenbeek, por ejemplo, allí no puedes entrar, la policía ni entra. Eso es un sultanato musulmán en manos de mafias que manejan la droga, que manejan droga en toda Europa y son musulmanes, o son pakistaníes o son de... No, y muchos son de tercera generación. Ya no estamos hablando ya del problema de que lo que viene, sino lo que ya hay dentro. Sí, si París yo dejé de fabricar por eso. Esa es otra. El problema es lo que venga y vale, pero y lo que ya hay. Porque tú al final, ese barrio, seguramente ahí había gente en un principio, hace años, hablando como hablamos nosotros. Hay que tener cuidado, porque, pero mira las consecuencias de no hacer nada. Hace 20 años. Ahí lo tienes. ¿Ahora qué haces con eso? Zonas no-go, no puedes entrar. Porque ahora tienes un problema mayor, a tratar políticamente incluso mayor, porque si ya estamos hablando de que tenemos un debate cuestionable y criticado por mucha gente con el tema de controlar lo que viene, solo controlar lo que viene, y la repatriación, ¿sabes? El repatriar a los que vienen ilegalmente no se comporta y todavía no estamos avanzando como deberíamos avanzar. Cuando se tenga que tratar el tema de y los que son de cuarta, quinta generación que están generando todos estos problemas con el y demás, ¿cómo se va a plantear? ¿Cómo se eso? Claro, porque eso después es otro tema, pero ¿cuándo vamos a llegar a ese tema? Es que estamos siendo lentos. Es el principal problema de Francia, de Alemania, de Italia, que no nos olvidemos de Italia, por supuesto de Suecia, de Bélgica. Claro. Esos son las terceras generaciones. Ya no es la segunda, la tercera generación. Claro. De hecho, en Francia, por ejemplo, las terceras generaciones se identifican menos con Francia como un país que a lo mejor los primeros que llegaron. Que bueno, a lo mejor decían, bueno, yo soy de aquí, pero Francia tal, ellos ya no se identifican realmente con la selección, pues, sacan banderas de Argelia, y a lo mejor ellos son nietos de personas que nacieron en Francia, pero sacan una bandera de Argelia. ¿Por qué? Porque no olvidan sus antepasados. ¿Qué es lo que estoy hablando? Ellos tienen ese sentimiento de identidad. Vienen con sentimiento de conquista. Sí, aparte y sobre todo de revancha. De revancha, pero un concepto de revancha absolutamente equivocado, es inducido allí, pero que no es real. Pero que aquí no aprenden tampoco. No, pero me refiero a que ellos dicen, bueno, España fue al andaluz, ¿no? Entonces tenemos que conquistar. Claro. Europa no fue musulmana porque, entre otras cosas, España lo impidió durante 5 siglos. Pero, 5 no, 3 siglos. Pero lo que es cierto es que ellos sí han mantenido esa intención. Entonces, como ellos, por ejemplo, si hay aquí unos musulmanes de Marruecos y aquí unos de Senegal, y entre ellos se pelean, pero de repente hay un conflicto con unos señores de aquí, de Tagüe de Ife, en la calle El Pilar, y estos no están juntos, estos van todos a por los señores de aquí. Es decir, ante ciertas cosas ellos se unen, porque ellos son el Islam. Hombre, normal. Pero claro, mientras ellos saben además que Europa está acobardada, que la ciudadanía europea en general está acobardada, que roban a la gente en la luz pública y nadie interviene. Pero si la policía te pega, si tú vas a sacar una ocupa de tu casa y te pegan a ti. Y una cosa que la gente, yo no sé si la gente se plantea, pero que pasará allá en Francia y pasará cuando las Fuerzas Armadas estén ocupadas mayoritariamente por... Ya está pasando en la policía británica. Claro, o sea, cuando al final pasa un conflicto y ante quién van a responder, ellos lo tienen claro, ante Dios, su Dios. Por supuesto. Punto. Sí, no, y avisados estamos. Entonces, ¿cuándo vamos a abrir los ojos? ¿Cuándo vamos a empezar a...? Y no sé, esto no es como un mensaje de odio, un mensaje de... No. No, para se trata nada. simplemente de aplicar unas políticas y un sentido común y poner las cosas en su sitio, sin tener que salir ni a meter palos a nadie, ni generar un discurso
absurdo, porque yo tengo un discurso y comento las cosas como las veo. Yo no secundo todo lo que a lo mejor me comentan a mí debajo. Yo a veces leo comentarios que digo, Eres una persona me parece que estás haciendo un flaco favor con este tipo de comentarios, porque yo no pienso así, ¿sabes? Yo no soy un fanático ni un radical, y hay comentarios que yo desprecio, comentarios profundamente racistas que yo no comparto en absoluto. Pero sí que creo que hay que ver una política que sea seria, y que cuando las cosas se hacen serio no son del gusto de todos, pero hay que ser serio. Porque si seguimos así y gobernar bien, vamos a tener ya tenemos un problema, pero más de un problemón que lo estamos viendo en otros países, lo vamos a tener y va a ser, va caminando igual. Y va a ser imparable. Solo será parable a través de una guerra civil, que es lo que ya están diciendo, al final es lo que lleva, un conflito armado real, un conflicto armado real. Llevando a eso, a rinconar, ¿no? Y al final cuando la gente se cansa, pues reacciona de la manera que si lo hubieras parado antes hubiera sido todo más pacífico. Es que a veces ya no tiene solución. Estamos viendo los irlandeses y demás, claro, al final los llevas a acorralarlos de una manera, a vivir tantas injusticias, a ver tanto, que la gente al final responde con la misma violencia o más. Pero es que son los políticos, los responsables que están llevando a la gente a eso. Ellos se lavan las manos de no todo. hace falta llegar a eso. Pero mira, me gustaría que en estos 10 minutos que nos quedan tratásemos dos cosas. Una, ¿lo has hablado con supongo que sí, con empleados de estas ONG, con empleados de estos centros, de una manera sincera? ¿Qué te dicen, qué te cuentan? ¿Qué impresión saca? La impresión que tengo es que son un explotador laboralmente y que siempre defienden a los inmigrantes frente a cualquier trabajador. Siempre todos los que me hablan y me lo cuentan. Si a lo mejor ellos denuncian que un inmigrante, un menor, por ejemplo, está consumiendo drogas o está trayendo drogas al centro o pegó a alguien, él lo denuncia o ella lo denuncia ante la dirección del centro, el subdirector del centro, y siempre se protege. Y sale perjudicado. De hecho, muchos al final acaban cogiendo bajas, tienen un montón de conflictos de denuncia. Claro. Y luego a nivel laboral muchos no les pagan las horas extras, no hacen conciliación familiar. Este tipo de historias son malísimas. La policía estaba pidiendo las horas extras de toda la visita al Papa. Parece ser que yo vi la comida que daban a los inmigrantes y la comida que le dieron a la policía, que creo que subiste la foto, ¿no? Es que me parece que eso es tan insultante. Pero también es insultante, a ver, yo lo publiqué, yo soy cristiano y yo soy católico, ¿vale? Pero para mí el Papa es una figura que, si su mensaje... Eso es la segunda parte de lo que quería, lo dejé para el final, pero adelante, porque venga, adelante. Su mensaje yo lo defiendo y me parece que yo estoy de acuerdo en base también a mis creencias con lo que él dice, perfecto. Pero si discrepo de lo que él dice, parece ser que si discrepas de lo que dice el Papa, no estás defendiendo el catolicismo. No, eres más católico. En absoluto. Yo tengo todo mi derecho a criticar una opinión del Papa. Porque yo creo en Jesús, no creo en el Papa. Igualmente es un humano. Claro. Si dice algo, el Papa es el sucesor de Pedro, es el Papa. ¿Qué te parecieron los tres cayucos en el escenario? Pero eso ya es una cuestión de cómo lo montaron todo. Es lamentable, lo que hicieron aquí es un espectáculo de dantesco. Porque ha dado la vuelta al mundo y de verdad que la gente no se lo cree, ¿eh? Es que fíjate tú, es que eso es... ¿Y los canarios qué pintamos? No, el acto fue totalmente centrado por el tema de la inmigración. O sea, pero eso no es Canarias. A ver, eso programó y así se hizo. Claro, el viaje del Papa aquí a España y en particular a Canarias está perfectamente hilvanado. Eso es un viaje que se ha organizado hasta el más pequeño detalle. Claro, está pensado. ¿Por qué? Porque tiene un fin. Es el blanquear la inmigración ilegal que tiene que seguir viniendo, blanquearla, hacer ver a la gente que está viniendo, pobrecitos, que lo mal que lo están pasando, que no digo que no lo pasen, pero digo que no es la forma, como vengo diciendo, y entonces ninguna política como la que Vox está tratando de poner en funcionamiento, si le dejan, de control, de evitar que la inmigración ilegal, como si ilegal, es un delito fuera. Entonces, pero blanquear todo eso. ¿Y por qué el Papa lo hace? Porque el Papa no está cumpliendo con su responsabilidad como sucesor de San Pedro. No, está sirviendo a otros intereses. Y no son intereses
sanos ni limpios, son espurios. Pero creo que y esa ya... es la realidad, porque es el sucesor realmente de Bergoglio. ¿Y quién era Bergoglio? Un antipapa, que estaba sirviendo al sionismo y estaba sirviendo a quienes quieren acabar con Europa. Esa es la realidad, porque si no, esto es absolutamente injustificable, incomprensible. Esa es la realidad. Bueno, ¿y las reglas del Vaticano? No, y yo, bueno, pues, y yo lo siento de verdad, pues sí, ellos, claro. Yo a ti hago yo aquí sí me protejo, ¿no? Evidentemente. Pero a ver, yo abrazo y comprendo, y tengo mucha gente, y un hermano mío que es tremendamente católico, y yo soy católico, pero estoy contigo. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Al final es una persona que ponen ahí otros en una votación y deciden, pues tú eres el mejor, el que mejor puede representarnos, no, que me parece Pero bien. a veces Y la su figura, iglesia yo la también respaldo, tiene la figura, su... lo que tiene y lo demás, y es normal. Nunca vas a estar de acuerdo con todo lo que de una persona, ni con todo lo que pide un partido político. Porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Porque tú apoyas a este partido político, pero este partido político en esto, tú no lo ves claro. Yo con todo no estoy a favor de un partido. Para que una persona esté con todo lo que opina y dice un partido político a favor, todos tendríamos que crear nuestro propio partido político personal. Claro. Al final de cosas, tú te priorizas. Pero tú Lo que más me interesa aquí, lo que yo creo que es más importante, pues este partido a lo mejor lo representa más, pues voy con este partido. Hay otras cosas que no compartiré. Bueno, Pero normal. escúchame, ¿y tú crees que hacer las cosas bien es tan difícil? ¿Para que hayan tantos partidos? No quieren hacerlo bien. Por es que eso. no quieren. No, apenas es complicado. De todas maneras, yo lo que dejo, por lo menos en el tema del Papa, es en el Vaticano no entra nadie ahí legalmente, Sí, ni de lo que tú decías. de broma, ¿no? Y hay multas, Claro. hay condenas. No, y además de una Y me rigurosidad exacto. tremenda. Y vale, entiendo que el Vaticano, pues bueno, es su particular. Son Bueno, 4 metros Pero cuadrados, es la casa de claro, Dios, exacto, pero es el jefe de Estado del Vaticano. Él aplica esas normas. pues no tiene que meterse Entonces, en ese tema. Aquí tú puedes, lo que me pareció bien que hizo fue criticar el tema de las mafias, que se Cierto. en origen este problema. Cierto. A mí me parece Pero acertado. uno de cal y uno de arena, Exacto. porque no da puntada. Me parece acertado. No da puntada. Pero luego el montaje que le hicieron, que yo no digo que lo haya creado él ni nada, sino todo lo que hicieron respecto a la visita que fue aquí, fue penoso, porque al final estamos hablando de que mucha de la gente, incluso mucha de la gente con la que él estuvo y pudo saludarlo en una tierra donde es cristiana, eran hasta musulmanes evangelistas, no eran católicos. Claro, Dice que claro. pensaban Al final que... es como... Es que... Pero ya no digo él, sino lo que se organizó desde el gobierno, desde los ONG. el Vaticano... Pero qué guapos iban los políticos, todos que se bañaron ese día y se pusieron la corbata de los domingos. A ver, Estaban todos monísimos. Pero son los mismos que luego no defienden nuestra identidad. No, claro que no, claro que no. De Papa parece ser que todos van a los domingos. Y es que el espectáculo, Y no pecan ninguno. Pero no creen en nuestra creencia. O sea, dos espectáculos que fueron para mí lamentables. Un espectáculo, uno de ellos, el primero era el Parlamento, todos los que estaban allí, que están hartos de firmar, de levantar la mano a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de a reventar a la familia, a favor de que se llene Europa de anticatólicos y musulmanes que quieren establecerse en Europa, estaban aplaudiendo como focas 10 minutos. O sea, cuando el enemigo de la cristiandad te aplaude, mal lo estás haciendo tú, o muy bien para ellos. España ha sido desde 1712, 11 más bien, 12 o 13, cuando empezó la reconquista española en Covadonga, la nación que ha defendido la catolicidad y el cristianismo en Europa como ninguna otra. Y que la ha llevado más allá. Y sinceramente tendría que bajar la cabeza, inclinar la cabeza el obispo del Vaticano hacia el rey español si no fuera el rey que es. Por lo que ha significado España. Quien ha proporcionado más católicos a la humanidad ha sido España, con su evangelización en el continente americano, en Filipinas y en Guinea Ecuatorial. Sí, así. Y nosotros, esa es la realidad. Sí, esa es nuestra historia. Y es lo que tenemos que defender. Claro. Pues mira qué bien estamos ahora, ¿eh? Oye, ¿no será que Pedro Sánchez quiere que lo beatifiquen? Bueno, Pedro Sánchez ha utilizado... Estaba cerca de Dios. Bueno, Pedro Sánchez... Estaba mira, con un bebé ahí, yo no sé claro, si... Pedro Sánchez ha utilizado al Papa, cogido al Papa como una bayeta y hecho así con él. Pero es que es así. Y los Palmeros luego se claro, todo esto. y claro, es decir, el Papa dijo
que se metió como con la oposición a Pedro Sánchez porque es que insultaban mucho y no llegaban a acuerdos, pero vamos a ver, o sea, aquí y él no, y los otros no. Pero eso es una utilización que hacen luego ya de la visita, ¿sabes? Que eso es lo que ya se ve venir del después. Pero cuando él se va, todo lo que sale después, pero tanta gente. Un tipejo, una rata como es Pedro Sánchez, Pérez Castejón, que quiere acabar con la cruz, la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Bueno, el Papa aquí y las excavadoras. Y el Papa que no ni siquiera se ha convertido, no es que se haya comportado de manera cobarde, no es que no ha querido, porque no le ha dado la gana hablar de la cruz del Valle de los Caídos y de la congregación benedictina que hay allí. Pues tuvieron que sacar las máquinas. Claro, entonces, un papa que hace eso, un papa que yo no le escuché decir en el discurso aquí, ¿no?, hablar de los cristianos nigerianos que están asesinando y quemando vivos, etcétera, etcétera. Yo no lo he escuchado, pero viene aquí a hacerse fotografías con los negritos recién lavaditos que los cogen y el otro, el perro Sánchez de este, con un bebé y se pone... no lo viste en la foto, pero la gente no se da cuenta de este circo. Pero es un circo peligroso, porque los leones están sueltos. No es un circo de payasos, un circo de leones y de hienas, y están sueltos. Y la gente no se da cuenta de esto, por el amor de Dios. Estás envidioso porque tú no tienes collares como Zapatero. Lo estoy viendo en la cara. Me tienes que conseguir una buena sí, claro. En fin, muchas gracias por estar con nosotros, Josué. Creo, y si eres tan amable y te apetece, tenemos que traerte otro día, porque se nos quedan cosas en el tintero, porque... Ay, cuando yo me saque una foto ahora con él, con mi seguidora, es que no puedo, Bueno, hoy no puedo, este moño se revaloriza. A le siguen 2.000 o 3.000 mujeres que son son como las legiones que ¿cuántas dijiste? 5.000 o 5, no sé cuántas. Perdona, 50.000. 50.000 mujeres. Pero no solo me siguen de España, también de Reino Unido. Esos son más que las legiones que llevó Julio César a la Galia. O sea, imagínate, estamos hablando de 10 legiones. En fin, pues muchas gracias y nada hasta la próxima. Señores, gracias por estar aquí. Gracias, Normita. Gracias, un placer. Estamos dentro de poco con ustedes.